Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Estamos haciendo ingresar a la sala, cuando estemos todos arrancamos, pero bueno, bienvenidos, ¿qué tal? Hola, Gracias. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, los saludo. Acá estoy. Buenas tardes a todos. Hola. Esperamos 2 minutos más, hasta y 10, por si alguien se retrasa, y son y 8, por lo menos en mi reloj, y en 2 minutitos arrancamos, ¿sí? Ok. Bueno, yo ya tengo y 10, ¿qué tal primero? Buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. Eh, todos lo sabemos, pero en principio estamos reunidos acá en el espacio virtual de la editorial de la UNSAM para hablar de la nueva, la quinta edición del concurso Cuadernos de Cátedra, que es el concurso que se inició en el año 2009, que ya hay 25, este mes está saliendo el ejemplar número 25 del volumen número 25 de esa colección, y que está dedicada a, bueno, un poco como lo dice el título, a llevar al formato libro, jerarquizar a través del formato libro el trabajo de equipos de cátedra, en parte o en la totalidad del equipo de una cátedra, que utiliza materiales, digamos, de producción propia en el dictado de sus clases, que cumplen o que cubren alguna vacancia, alguna laguna dentro del campo disciplinar, y que, bueno, que están en condiciones ya de pasar a tener este nuevo formato que de alguna manera valora tanto al trabajo de los docentes, los investigadores que lo han elaborado, como también para los estudiantes les propone atravesar, digamos, la instancia de los apuntes sueltos y pasar a tener una mirada de conjunto, digamos, ¿no? A encontrarse con una unidad que es un libro, que es algo un poco distinto a lo que podían tener si este libro no existiera. Entonces, el espíritu de esta colección tiene que ver justamente con responder a esta doble función, ¿no? Jerarquizar el trabajo de docentes, investigadores, por un lado, y también familiarizar a los estudiantes con el formato de un libro. Van a ver aquí a participantes de la reunión como interesados en participar, pero están, a mi izquierda, ya en pantalla la tengo a Laura Petz, pero Laura Petz es la más experimentada de las editoras de nuestra editorial, y quien está a cargo a partir de ahora de la coordinación, de la dirección de esta colección. Todos participó en otras ediciones como asistente en esa tarea, y ahora es la responsable. Está Wanda Soberman, que es otra editora que ha trabajado muchas veces luego, viene trabajando con textos que surgen de este concurso, también es experimentada en el trato con esta colección. María Laura Lori, que es la diseñadora, que es la responsable del área de diseño, la que ve las imágenes, la que traza los cuadros, la que nos da todas las indicaciones que tienen que ver con lo que se va a ver una vez que ese Word, ese material pase al formato libro, y está bajo el nombre de la Universidad Nacional de San Martín, Natalí Jarast, que es nuestra responsable de comunicación, que es la que se va a encargar luego de dar a conocer a la comunidad universitaria, pero también más allá de la universidad, al resultado de este libro, ¿no? Entonces, entender de qué se trata, para nosotros es muy importante que Natalí sepa cuál es el valor de este libro, qué es lo que aporta, qué es lo que
que es lo que trae de nuevo al mundo editorial, cultural, que no estaba antes. Entonces, bueno, un poco para que también sepan con quién pueden llegar a tener que interactuar una vez que esto esté desarrollado, digamos, ¿no? El proyecto. Bueno, de nuevo es un gusto para nosotros que estén acá. Entendemos que puede ser que hoy no se resuelvan todas las preguntas que tengan, pero por lo menos darles la mayor cantidad de respuestas y claridades respecto de las dudas que tengan. Es posible, si es necesario, que hagamos alguna reunión más en febrero, pero en principio trataríamos de responder la mayor cantidad de preguntas entre hoy y lo que de acá a fin de año pueda responderse por correo electrónico. Le dejo la palabra a Laura, en todo caso, que les va a dar algunas señales más acerca de, en general, cómo es esta convocatoria, y luego ya creo que tenemos algunas preguntas que ustedes nos enviaron como para ir respondiendo. Bueno, ¿cómo están? Los saludo nuevamente, con algunos he hablado por correo electrónico. La idea de esta primera reunión también es acercarle alguna precisión más a ustedes sobre la primera instancia del concurso, que es esta donde ustedes tienen que presentar hasta dimos tiempo hasta el 2 de febrero, el primer proyecto, ¿verdad? Entonces yo voy a compartir pantalla, ustedes me avisan si lo ven y lo vamos viendo juntos, y después abrimos el espacio para las preguntas que llegaron y para las preguntas que surjan a partir de esta presentación. ¿Les parece? Me avisan cuando vean la pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Esto es la primera instancia que ustedes tendrían que presentar el proyecto, ¿verdad? ¿De qué hablamos cuando hablamos un proyecto? ¿Qué cosas tendríamos que tener en cuenta? Primero, antes de empezar, algo que es muy importante, todos lo tenemos en cuenta, pero a veces quizás nos adelantamos y empezamos a pensar en el material antes de leer las bases, ¿sí?, del concurso. Entendemos que es algo muy importante y estamos abiertos también a las preguntas que surjan, porque también, por más que esté explicado, muchas veces surgen dudas, ¿sí? Lo segundo, evaluar si la propuesta que nosotros tenemos se adecua a esto que Flavia estuvo explicando, ¿sí? La colección Cuadernos de Cátedra tiene esta particularidad de estar abocada también a la enseñanza, ¿sí?, a lo que nosotros hacemos comúnmente en las cátedras. Es decir, tiene que ser un material de valor académico, pero también tiene que tener valor didáctico, en algún sentido, ¿sí? Y por otro lado, una cosa que recomendamos siempre es explorar ese material con el que nosotros contamos, es decir, todos nuestros apuntes, nuestras ideas, todo ese material que nosotros fuimos escribiendo a lo largo del dictado de nuestras materias, que muchas veces lo tenemos en distintos formatos, en distintos papeles y demás, tenerlo nuevamente en valor, ponerlo en valor, ¿sí?, a la hora de nuestro proyecto. Después, cuando empezamos a hablar de nuestro proyecto, hacernos una serie de preguntas que en general solemos hacerlas, pero ponerlas por escrito quizás sirve, o volcarlas en la computadora. Y una de ellas es: ¿a quién dirigimos el libro? Ya dijimos que esta colección está orientada a colegas, también porque tenemos varios cuadernos de cátedra, por ejemplo los de idiomas como griego, latín y demás, colegas que enseñan en otras cátedras, en cuanto a esto de manuales y demás, a nuestros alumnos y a la comunidad en general educativa, por ejemplo, puede ser un público. En base al público que yo tengo en mente, también voy a tener en mente ese material, ¿sí? Después, ¿qué temas o temas tratará ese material? Porque muchas veces lo que sucede es que nosotros hablamos de muchos temas, pero a la hora de preguntarnos en una frase o en una línea, tenemos muchos temas a la vez y nos vamos a un panorama muy, muy extenso de material, ¿sí? Pero, obviamente, si lo abordamos desde una cátedra, tenemos una corriente de pensamiento, un tema, etc. ¿Desde qué enfoque lo vamos a tratar? Esto los docentes en general ya lo tienen muy claro,
Pero bueno, es algo a tener en cuenta antes de hacer el proyecto, porque siempre tenemos un enfoque a la hora de trabajar, a la hora de escribir y demás. ¿Con qué corrientes de pensamiento dialoga lo que nosotros vamos a hacer? Es decir, para el proyecto ustedes no van a tener que escribir el libro en sí mismo, pero seguramente todos ustedes, o la mayoría, tiene ya una idea de que con qué corrientes de pensamiento va a hacer dialogar su texto, ¿sí? Algo que me aportó la directora hoy, que está muy bien, es qué lagunas viene a llenar, ¿sí? ¿Qué espacios, qué lugares de vacancia? ¿Qué, en este sentido, se vincula con la pregunta siguiente? ¿Cuáles son los aportes? ¿Por qué es importante publicar este libro? ¿Por qué no tiene que quedar como apunte? ¿Qué lugar viene a ocupar? ¿Qué lugares llena, que no están llenos? ¿Sí? Esto a la hora de pensar el proyecto. Y otras cuestiones que son formales dentro del proyecto, que tampoco tenemos que olvidar, es que todo nuestro proyecto tiene que tener un título, tenemos que poder formar un índice con todos nuestros temas, tenemos que pensar en un texto con una cantidad de capítulos determinada. En general nosotros sugerimos no más de 4, o en todo caso 5 capítulos, ¿sí? Y la cantidad de caracteres de la obra final, es decir, nosotros en las bases pusimos hasta 380.000 caracteres, ¿sí? ¿Por qué toda esta formalidad? Porque es la estructura que va a tener nuestro trabajo y es muy importante, ¿sí? Justamente es lo que va a transformar nuestro trabajo en un libro, porque el libro tiene una estructura temática, pero también una estructura formal que es sumamente importante, ¿sí? Entonces, es todo un trabajo el que requiere, ¿sí? Va a ir por dos partes paralelas, por eso no lo puse todo junto. Primero nos vamos a hacer una serie de preguntas, vamos a hacer una especie de borrador y demás, y después vamos a pensar ya en una estructura, ¿sí? No sé si queda claro hasta acá. Sí, Pueden una hablar. pregunta. La cantidad de capítulos, 4 o 5, es un corset o No, no, de ninguna manera. No, a ver, la realidad es que es lo que solemos decir porque si el capítulo tiene una determinada extensión, además de la extensión total de la obra, nosotros tenemos que pensar que también tiene que tener la bibliografía, si tiene una introducción. eh, es lo usual, lo que se suele pedir y lo que se estila, ¿sí? Porque el libro tiene que tener un balance también, es lo que siempre después vemos. Muchas veces esto también, a ver, después cuando la obra está realizada y se recibe y demás, lo que nos suele pasar, no estoy hablando del concurso en este caso, es que quizás hablamos con el autor y tiene 6 capítulos que pueden ser 4, ¿sí? Esas cosas también se trabajan, pero lo ideal es partir en un concurso de la base de algo concreto que nosotros pedimos para que esto sea más sencillo de realizar, ¿sí? Si yo tengo un capítulo, tengo 6 capítulos, pero cada capítulo hay uno que tiene 7 páginas, y otro que tiene 2, y otro, eso ya es un libro desbalanceado también, ¿sí? Muchas veces, por una cuestión temática, nosotros estamos haciendo 2 capítulos de un tema que podría resumirse en un solo capítulo, ¿sí? Por eso es importante armar una estructura. Después se podrá modificar, se va corrigiendo. Uno en la escritura va y viene muchas veces, ¿sí? Y revisa y corrige, pero sí es por esto que pedimos título, índice y cantidad de capítulos, porque cuando uno se pone a ver lo que escribió, lo que hizo, muchas veces repasa y puede modificar algunas cuestiones, ¿sí? Sí, Laura, Sí, una quería, pregunta sobre este tema es, para ampliar esto. Yo, por Sí, ejemplo, escribí 6, 7 temas, dividí en 6 temas, creo, el trabajo. Ahora, cada tema tiene 3 o 4 capítulos que son muy cortitos, ¿no? Pero están agrupados en un tema. En una de esas, cada tema es un capítulo. Bueno, vemos. A eso me refiero. sí, Flavia.
No, Ricardo, ahora me meto, pero para aclarar eso, que quizás para nosotros pensamos en capítulos, piensen que si pueden tener las bases a mano, si están en una computadora que les permite, por la conexión que tienen, tener a mano, abrir el sitio web de la universidad, dentro de ella, de la editorial, de allí hay una pestaña que se llama recursos, y en la de recursos aparece concurso cuadernos, y ahí van a tener la información actualizada, que es la de este concurso de este año, ¿no? Y van a ver que ahí, entre digamos, la extensión sugerida del libro final está entre 260.000 caracteres con espacios hasta 380.000, que es la cifra que dio recién Laura. Es decir, es una banda que no es un corsé, como decía Ricardo, sino que es amplia. Pero efectivamente, en la editorial, como en los medios de comunicación escritos, pensamos por cajas a veces antes que pensar los temas, o junto con los temas. Esos 6, 7 temas, posiblemente para nosotros serían capítulos. Y esas partes entre los capítulos pueden ser separadas por subtítulos. Si este formato, que sería como el clásico, no funcionara, podríamos pensar en partes y capítulos dentro de las partes. Pero en principio, lo que habitualmente vemos es un índice separado por capítulos, que, digamos, si a su vez tienen separaciones, se separan con un subtítulo. Ricardo, después cada ejercicio, cada proyecto se verá, digamos, de manera singular. Mientras más o menos podamos pensar en partes y subpartes, ¿no? Capítulos y subcapítulos, entendemos que después nos podemos poner de acuerdo. Algo que decía Laura que es importante es pensar cierta armonía en esos capítulos. Siempre puede haber antes una introducción y luego un epílogo, y después una bibliografía, eso puede sumarse, digamos, que no deberían ser más largos que ninguno de los capítulos en sí mismos, y luego una armonía en extensión, y algo que parece menor y que habitualmente es una conversación sobre el final de la edición, que es tanto el título del libro como los títulos de los capítulos tienen también una extensión sugerida, no se corresponden con lo que habitualmente hacemos en los papers o en los artículos, que suelen ser bastante más largos. Pero eso se conversa sobre el final. Lo que sí es que el formato del título de los capítulos, sugerimos que ya vayan pensando que tengan una armonía. Por ejemplo, si se dividen una frase, 2 puntos, una segunda frase. Otro es una frase, punto, bueno, no, si hacemos 2 puntos, hacemos punto, punto. Si hay 2 partes, que en general todos tengan 2 partes, y si hay una sola parte, entonces todos los capítulos se titulan igual. Insisto, eso es un detalle para ustedes en este momento, es algo que les va a quedar en el fondo de la conversación, pero es el tipo de cosa en la cual después van a hablar con Laura o con Wanda, ¿no? para dar una armonía. La idea es que el libro tenga de algún modo cierta lógica de simetría, ¿no? cierto clasicismo en que cada parte, de alguna manera, sea igualmente pesada que las demás, digamos, ¿no? Hasta Muchas ahí, gracias. después se puede hablar, no de nada. Gracias. Tengo una duda. Lo mío es de matemática y no sé cómo se evalúa la cantidad de palabras, en ese caso cuando una fracción muy importante del contenido son fórmulas y no me da mucha idea, digamos. No hablamos de palabras, sino de caracteres, ¿no? No hablamos de palabras, sino de caracteres. Okay. Y eso Okay. no es igual para nada matemática que el resto, pero es un poquito menos diferente que si fueran bien. Palabras nada más. Y igual quizás María Laura nos puede dar alguna idea más, que es la que trabaja con el diseño luego de ese material. Está bien. Y se computan igualmente como caracteres los que están dentro de las... Porque hay un editor de ecuaciones, digamos, hay todo un... Digamos, abre un editor para ecuaciones. Es difícil eso, Alicia, y escucho que vos hablas de editor... primero, perdón. Ecuaciones, y me suena que estás hablando del Word. Sí, yo escribo en Word. Sí. Claro, quizás eso sea un tema por ahí más específico, que podamos verlo después, pero nosotros ya desde el libro tuyo anterior a ahora hemos cambiado la forma de trabajar matemática y ya no recibimos los originales en Word, quizás no sea el momento, insisto, pero nosotros trabajamos ya directamente en LaTeX. ¿Entendés? Eso. No,
porque bueno, por la forma de los programas de diseño, no reciben las fórmulas. Entonces, eso desde ya digo que tenemos que ir pensando alguna otra manera si el libro es basado en fórmulas como suelen ser los libros de matemática, pero bueno, a lo mejor era de teoría o de alguna otra cosa, pero si las fórmulas van a ser protagonistas y el lenguaje es el lenguaje matemático, tenemos que hablarlo de otra manera. Igual quizás no sea, insisto, para esta instancia, pero es el libro, una cosa es clara, no vamos a trabajar ese original en Word. Eso tiene que ser trasladado a LaTeX, que es el lenguaje de programación de la matemática. ¿Sí? Está bien. Bueno, llegado el caso, si es que llegara a participar en esto, les voy a tener que pedir ayuda para hacer eso, porque no sabría pasarlo a LaTeX. Pero bueno, eso es una diferencia importante. De todas formas, el hecho de tener el documento en Word sí te sirve para contar caracteres. Que claro, por supuesto, es complejo porque las fórmulas son distintas, pero bueno, también los libros de matemáticas son libros, y los de ciencias, químicas, física, eso, suelen tener un formato más grande. Entonces, también ahí hay una excepción para la matemática. Bueno. Buenas tardes. ¿Puedo hacer una consulta? No sé si estoy interrumpiendo, si... No. Tampoco sé si es esta la instancia para hacerla, no quisiera desorganizar la presentación, pero en relación a esto de los capítulos y de la armonía entre los capítulos, una de las preguntas que teníamos, yo trabajo en EAES, soy parte de un equipo de una materia que se llama escritura y argumentación. Queríamos saber si cada capítulo podía tener distintos autores, o sea, distintas temáticas y escrito por distintos autores, cosa que el libro sea de algún modo una compilación de los distintos docentes que participan del taller, si eso es posible, si se busca esa posibilidad. Sí, de hecho tenemos dentro de la colección ganadores del concurso que forman parte de una cátedra y cada capítulo escrito por una de las personas de la cátedra. Si es esa la pregunta, si entendí bien, pero sí. Sí, es eso. Si se puede hacer como una presentación más global y luego que las distintas temáticas sean abordadas por cada uno de los docentes. Sí. Ahí, perdón, que intervenga, solo hay una cuestión en función de la tapa, si no va a haber un compilador, o un director, o uno de los docentes que escale a la tapa, pensar que si hay 7 capítulos y hay 7 personas que escriben, no podemos tener 7 autores en la tapa. Entonces, de alguna manera, buscar la forma de cómo organizarlo, ¿no? Si hay un coordinador, compilador, director, en como general, sea la figura, ¿no? En general en el concurso lo que pedimos es que una de las personas de la cátedra sea la responsable por presentar el proyecto, y luego sí pueden escribir dentro de lo que es el material, pero sí, un compilador, un editor se solicita en el concurso, eso sí. Perfecto, gracias. Bueno, si te parece, Flavia, ya tenemos consultas en el chat, por lo que veo. Esta primera parte es sencilla porque tiene que ver con el armado del proyecto, ¿sí? No sé si quedó claro lo que yo decía en la presentación, pero si no, ya damos el espacio para resolver las preguntas. Creo que veo varias cosas de imágenes, también cuadros y elementos, así que si les parece empezamos con el tema de las preguntas. Bueno. A ver. Si querés te ayudo un poquito a ordenar, Lau, que yo contesté alguna por ahí por escrito, pero la que no está respondida seguro es justamente la pregunta sobre las fotografías blanco y negro, qué cantidad pueden ir, que es de Juan Pablo. Perfecto. Sí, la veo. Y luego la de Verónica, yo contesté algo ahí, si Verónica igual después tienes alguna otra duda o algún otro sobre cantidad de caracteres, etcétera, por favor, yo lo que les decía, si podían anotarse, pregunto yo, y vamos dando, les parece bien.
ahí en el chat. Si querés, toma vos las imágenes, no te quiero. Bueno, No, perfecto. Preguntan, ¿cuántas figuras puede tener? Negro y o color. Esta colección es blanco y negro. De entrada lo aclaramos ahora. ¿Cuántas figuras puede tener? Es una colección donde las figuras apoyan una explicación, ¿sí? Entonces, estuvimos conversando y nos gustaría ya establecer que no sean más de 2 o 3 por capítulo, que es mucho para esta colección, ¿sí? No se trata de una colección que se vaya a poder hacer en un formato, en una imprenta con imágenes, ¿sí? Por eso siempre aclaramos, creo que está aclarado en las bases, que son de apoyatura las imágenes, ¿sí? No es lo mismo, esto siempre hablando de imágenes, no de cuadros ni de esquemas, ¿sí? No sé si quedó claro. Pero bueno. Seguimos con la siguiente, cualquier cosa me vuelven a escribir ahí en el chat. A ver. En cada Daniel caso... Daza tenía una pregunta. Okay. Sí, decime, Flavia. No, la leo, así que si puede Dale. haber algún capítulo escrito por un colega que no sea docente de la universidad. Y no, calculo que no, porque la realidad es que estamos, en este caso en particular, abocados a un concurso que es para los docentes de cátedra, ¿sí? Si no, porque también hubo consultas con respecto al CPU y demás, pero en este caso el concurso es para docentes de la universidad. Sí puede suceder que parte de la cátedra no quiera participar y uno de los docentes de la cátedra sí, eso puede pasar, pero no es abierto a docentes fuera de la universidad. Ricardo Algranati, ¿querés hacer vos la pregunta oralmente en vez de que la... Sí, sí, yo presenté el trabajo porque me sugirieron y ya lo tenía terminado y quiero saber si tener alguna posibilidad de entrar en el concurso, si se puede, un prólogo de un tercer miembro de la UNSAM, ¿no es cierto? Del mismo Instituto de Ciencias de Rehabilitación, licenciatura de Enfermería. Y después lo otro, si se puede agregar algún agradecimiento que me debo, seguramente, ¿no? Yo presenté todo, mandé todo así como estaba. ¿Se puede agregar entonces eso? Sí. Obviamente vamos a respetar el tema de los tiempos con respecto al primer proyecto y demás, pero sí, yo lo recibí el material. Gracias, gracias. Eventualmente, Laura, dado que hay tiempo todavía para esta primera etapa, si hubiera que revisar eso, Ricardo, lo podés volver a entregar, digamos, y Laura, digamos, no vemos ese y vemos el segundo, pero digamos, si es solo que va a haber agradecimientos, no está perfecto, es algo que se suele hacer y que aparte es de muy buen uso agradecer, ¿no? Así que está bien, y si fuera un prólogo, creo que si no nos vamos de la cantidad de caracteres totales, no debería haber problema. Bueno, Sí, gracias. yo Eso se puede agregar. después de esta primera presentación le voy a hacer una devolución también para cumplir con que sea para todos igual, ¿sí? Y si hay que hacer alguna modificación, ya se la pasaría antes de fin de año para que pueda hacer ese trabajo. Gracias, muchas gracias. Alicia, ¿querés leer tu pregunta? La leo yo. No, sí, preguntaba si febrero es una fecha límite estricto o para presentar una primera versión más o menos redonda y luego se permite ajustes. Voy a volver a aclarar, porque por esto también que comentaba Ricardo,
estamos en la parte del proyecto. Ustedes hasta febrero tienen tiempo para entregar lo que es el primer proyecto del libro, ¿sí? No la obra final. Después, para la obra final, tienen más tiempo. ¿Por qué lo aclaro? Porque justamente con estas aclaraciones que estamos haciendo y demás, pueden tener ustedes modificaciones o pueden tener algunas cuestiones que no abordaron y quieren abordar, el tema de las imágenes, el tema de los cuadros, etcétera, etcétera, etcétera. Acá estamos hablando en primera medida del primer proyecto, ¿sí? Que es la propuesta del libro que nos van a hacer ustedes, no el libro final, ¿sí? No sé si quedó claro, Alicia, pero por eso no se haga problema que para la obra final tienen más tiempo. O Ese sea, proyecto ustedes va a no, ser evaluado por un Claro. equipo de la editorial, 2 personas de la editorial y 2 personas disciplinares, digamos, a las que se les va a requerir según afinidad, digamos, ¿no? Porque, bueno, hay distintos grupos de distintas unidades académicas. Y a partir de esa lectura del proyecto se va a hacer una devolución y habrá tiempo hasta el mes de julio, del 16 de julio del 2022, para entregar ahí sí ya el texto final. Y, digamos, la idea es tratar de ajustarnos a los plazos también, porque los equipos de evaluación tienen como su plazo para poder devolver a tiempo, para que ustedes sepan si siguen trabajando o no, digamos, para poder cumplir el cronograma tenemos que ser bastante ajustados. Digamos, ya es justicio, ya es una colección que, como verán, es para aquellos que están trabajando en la idea de un libro. Y algo que hablábamos con Laura hoy era que, bueno, eventualmente alguno, si no llega, sepa que cada 2 años se vuelve, aproximadamente, cada 2 años se vuelve a convocar. Entonces algunos equipos hoy seguramente habrán estado en las veces pasadas, o se presentarán, y alguno que esté muy incipiente servirá esto para la próxima quizás, pero ya van sabiendo cómo ir preparando un libro. En 6 meses, probablemente si están en 000, sería difícil que lleguen, lo cual no quiere decir que es imposible, pero hay que trabajar en 6 meses para llegar a un proyecto final. Ahora, el que ya tiene material, acá atrás que ya vienen trabajando, que ya dan textos propios, que ya tienen unidad, bueno, la idea es darles la oportunidad de llegar ahora a esos, y quizás para los otros es un ejercicio para la próxima vez. está clarísimo. O sea, nosotros, si ustedes ven el proyecto, si de repente reviste algún mínimo interés, dice, habría que agregar esto, o sacarle esto, o ponerlo así. Bueno, pero es eso que está bien. Sí. Hay 2 instancias de evaluación. Una primera de selección de proyectos, que es esta de la que estamos hablando. Una vez luego entregado el libro, el trabajo final, el 16 de julio, hasta el 16 de julio, se hace luego una evaluación disciplinar, donde un evaluador de la disciplina, no de la gran área, sino de la disciplina, propone, digamos, algunas sugerencias acerca de contenido, específicamente de la disciplina, y luego se hace una evaluación editorial que va a pensar más en estas cuestiones de forma, de formato, de organización, pero eso es lo que ocurre en cualquier libro de cualquier colección. Digamos, ¿no? Que hay una lectura disciplinar y luego una lectura editorial. Pero eso transcurre una vez que ya el equipo ya sabe que su proyecto fue aprobado y luego se entrega un manuscrito que responde a ese proyecto. Lo que se evalúa después de julio es, bueno, cuánto se adecuó el manuscrito al proyecto original y si hay que hacer algunos ajustes más para que efectivamente ese manuscrito pase al libro. Perfecto, gracias. ¿Está más? Bueno, Nahuel pregunta si puede tener 2 autores. Sí, obviamente que tengan que ver con la cátedra, como ya dijimos, y que sean de la institución, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Si no, quizás podemos repasar algunas de las que se hicieron por mail, pero que quizás les pueda servir al resto tener esas respuestas, ¿no? Lau, ¿querés después hacer Sí, esto? porque además no sé si todos iban a poder participar. Me dijeron algunos que no.
Bueno, las preguntas que teníamos, no sé si vos las tenés ahí, Flavia, pero si no las busco, las leemos. Sí, yo las tengo a mano, las vamos haciendo juntas, si te parece un Bueno, poco. dale. Dale. Una pregunta era: ¿qué tipo de contrato se celebra con los autores por los derechos? Entonces, Sí. lo que podemos hacer, si a alguien le interesa, si lo quiere, es les enviamos el modelo de contrato que fue aprobado por la Secretaría Administrativa de la Universidad y sobre todo la Dirección de Asuntos Jurídicos, que este año hicimos como una nueva revisión de contratos base. Podemos enviar ese modelo de contrato para que lo tengan a la vista y sepan que es el mismo contrato para los autores, que después puede haber algún pequeño cambio, pero hay un formato estándar de contrato. Luego, si se puede establecer por contrato el precio del libro. Eso no se puede por distintos motivos, pero el principal de todos creo que es algo que podemos imaginarse, aunque no estemos en el campo del mundo editorial, y es que en este momento el precio de los insumos, sobre todo particularmente el de papel, cambia mucho, el precio en pesos. Entonces, establecer un precio a priori de un libro que posiblemente pueda salir el año que viene, sería falso, no podemos garantizar eso. Lo que sí podemos hacer, y sabemos, porque de hecho es la de esta colección, es que esta colección es una colección que está, digamos así, subsidiada por la universidad. ¿Qué quiere decir? Que tratamos de ajustar el precio de venta al público lo más cerca del precio de costo, porque la idea es que los estudiantes compren el libro. O sea, como decíamos, uno de los objetivos es valorizar para los estudiantes el trato con un libro, digamos, con una unidad conformada como tal, ¿no? Que no estén con apuntes sueltos. Entonces, digamos, parte de la tarea es que ellos puedan acceder a la compra de ese libro. Entonces estamos siempre trabajando bastante sobre el filo entre el precio de venta al público y el precio de costo para esta colección en particular. No sé si eso responde a la inquietud de la pero la idea es ajustar lo más posible para que podamos acceder a la población universitaria, ¿no?, de los estudiantes universitarios de la mejor manera. Luego, bueno, si puede ser coautor una persona que es investigadora pero no docente de la cátedra, ya lo contestó Laura, la idea es que sean cuadernos de cátedra, digamos, justamente de equipos de cátedra, ¿no? Si no todos los docentes de la cátedra quieren ser autores, no hay ningún problema, por supuesto. No todos quizás tienen material para aportar, no todos están en las mismas condiciones, quizás uno está haciendo, no sé, su propia tesis y no puede distraer el tiempo que requeriría, con que uno o dos docentes de la cátedra lo quieran hacer y eso sea relevante para su dictado de clases, está muy bien. Si se pueden publicar elementos de otros autores, bueno, partes de texto de otros autores. En verdad, la autoría es original en este caso, son textos de la cátedra. La cita, quizás lo saben, quizás no, la cita de cualquier otro autor, máxima permitida por el derecho internacional, es 1000 palabras. Hasta 1000 palabras podemos citar de un autor sin que eso requiera pedir derechos, ¿no? Entonces, en general alcanza, en general está bien, es suficiente para trabajar. Pero en principio la idea es que el libro sea enteramente original o lo más parecido a eso. Por supuesto, si un libro comenta a otros autores, tomará la cita para comentar, eso es parte del trabajo, digamos, del libro, no le estamos pidiendo un elemento, sino que estamos comentando lo que dijo tal o cual autor. Pero lo que no se puede es publicar entero un artículo de otro autor al que luego vamos a comentar, que fue un caso que apareció este año, no en esta colección, en otra, pero apareció eso, y bueno, no, eso no se puede. ¿Qué significa que las imágenes que se presentan tengan que tener permiso? Bueno, eso tiene que ver otra vez con el derecho argentino, pero que se corresponde con el derecho internacional. Argentina está suscripta a Ginebra, que es como el acuerdo de Ginebra en relación con derecho de autor, es el acuerdo, digamos, más bien universalmente aceptado. Y para las imágenes, esto implica que las imágenes están liberadas para su uso público después de 70 años de la muerte del autor. Entonces, si tenemos imágenes, como hay un libro que está Wanda por editar, una tesis sobre las imágenes de las invasiones inglesas, posiblemente esas imágenes no paguen derechos a menos que pertenezcan al acervo de un museo, de una institución o de una colección privada, para la cual entonces sí hay que obtener el permiso. Entonces es complejo ese tema, cada vez más, y esto de los últimos 20 años ha cambiado muchísimo, se ha profesionalizado, se suele decir, pero bueno, eso implica también más tarea para todos,
cada vez más el derecho de autor, tanto en la cita de autor como en la cita de imagen, tanto de texto como de imágenes, ¿no? Es más cuidadoso. O sea, se nos exige a los editores ser más cuidadosos con el respeto por esos derechos. Entonces, la idea es que si usamos imágenes que pertenecen a un archivo, a una colección, a un museo o a un autor que no somos nosotros, tenemos que tener por escrito los derechos. Ese por escrito puede ser un correo sencillo, cualquier cosa nos piden una fórmula, pero es muy sencillo, es yo como derechohabiente pido permiso, doy permiso para el uso de tal imagen. Pero es laborioso también. Hubo casos donde una sola persona, una sola imagen, tiene varios derechohabientes. Algunos ceden los derechos, otros no. En ese caso no se puede publicar, si no están todos de acuerdo. Si fuéramos muy estrictos, deberíamos pedir la declaratoria de herederos. Se entiende cómo escala la situación, empieza a ser muy compleja desde el punto de vista jurídico. De allí que, entonces, para los cuadernos de cátedra, a veces simplificamos y decimos, bueno, las imágenes que se puedan ver, visualizar a través de un enlace, pongamos el enlace, y el estudiante accede a la imagen a través del enlace y no tenemos que hacer todo este periplo. Si en cambio es una imagen única que tenemos nosotros porque la conseguimos en una investigación en la que realmente es original y nadie más puede, bueno, entonces hacemos ese esfuerzo, por supuesto, ¿no? Pero bueno, hay algo ahí, los investigadores lo saben bien, de factibilidad, que se pone en juego, ¿no? ¿Qué es lo factible en un momento? ¿Qué es lo posible? Para que el libro salga. Y finalmente, hay una más. Y es, ¿qué quiere decir presentar un proyecto de libro? Bueno, presentar un proyecto de libro es mucho de lo que dijo Laura hace un rato, ¿no? Quiere decir responder esas preguntas, que es una pregunta al mismo tiempo académica, como docentes, ustedes están acá como docentes y saben qué bibliografía hay disponible para sus estudiantes, para el tema que ustedes dictan, y qué es lo que ustedes tienen que viene a llenar un vacío, una laguna dentro de esa bibliografía disponible y van a aportar. Y desde el punto de vista editorial, es muy parecida a la pregunta, pero es ¿qué hay en el campo editorial local, ¿no? Como libro disponible, y con qué dialoga este libro, y qué es lo que falta? Son dos lógicas al mismo tiempo. Una editorial universitaria, ¿no? Combina lógicas, la lógica de la universidad, de la investigación, de la docencia, de la extensión, y la lógica de un campo cultural, y del campo de los libros que se encuentran en las librerías, porque piensen que este libro va a ir a unas librerías universitarias y librerías comerciales. Entonces, bueno, un poco el proyecto tiene que atender a esas preguntas, qué aporta, qué nuevo trae, qué es lo que no estaba dicho que este libro viene a decir, o qué viene a renovar una discusión que se había dado hace 20 años y que ahora vuelve renovada con estos nuevos autores y tal. Y luego lo que también hace un proyecto de libro es proponer, digamos, concretamente un índice, un orden, ¿no? Entonces, es lo que dijo Laura, y si ustedes quieren, también podemos subir, Natalia, a mí se me ocurría, porque no lo vi en la pestaña de recursos, subir la pestaña de presentación de proyectos de libro, que es algo que nosotros, es una herramienta editorial nuestra, para que cuando alguien viene y nos dice queremos presentar un proyecto, nosotros le enviamos este modelo general para cualquier colección. Quizás podemos también subirlo a recursos, o puede Laura, por mail, a todos ustedes, si nos dejan un correo, enviarles el modelo de proyecto de libro que nosotros usamos como modelo base en la editorial, para aquel que quiere presentar un libro. Pero insisto, responde a estas preguntas de las que hablaba Laura al comienzo, en general, no es muy distinto a lo que ella ya comentó, qué título provisorio, un tema breve en 2-3 párrafos, qué tema, ¿no? Cuántos autores son, qué índice provisorio tiene, a qué público está dirigido. Algo que nosotros proponemos cuando viene un autor externo es a qué lugar dentro del catálogo de UNSAM. Acá eso no hace falta porque ustedes ya tienen un lugar, que es la colección Cuaderno de Cátedra, o sea, esa pregunta ya está. ¿Y qué lugar en el campo editorial o el campo cultural ocupa? Ahí es donde ustedes quizás pueden decir, bueno, dialoga con tal libro de tal autor que se publicó hace 5 años, ¿no? O está cubriendo tal laguna, y finalmente la extensión prevista, que nosotros otra vez ya se las damos como por pauta, entonces ahí ustedes no tienen que hacer nada, entre 260.000 y 380.000, ahí estamos. Pero bueno, podemos subir esto también para que lo tengan. Si hay alguna otra pregunta, por supuesto, escuchamos, atentos.
Alicia, tenías una pregunta más. Sí, pregunté en el chat, pero ¿va a haber formato electrónico de este libro, solo en papel? ¿Cómo es la cuestión del formato? Sí, en las bases está, va a tener su versión digital y versión Perdón, papel, Laura, el ganador. pero Sí. no el de matemática, porque los IPAPs no se llevan bien con las fórmulas. Ah, ok. Podemos tener un PDF. PDF. Bueno, yo dije versión digital igual, ¿eh? No, Claro, claro. no me Versión adelanté a digital. decir. No, porque todos los demás sí pueden tener IPAP, pero matemática sigue siendo un caso especial ahí también. Los IPAP todavía no reconocen las fórmulas. Entonces podría llegar a ser un PDF de libro impreso. Lo siento, ¿qué va a ser? Es el lenguaje que usamos nosotros. No, está muy bien. Por eso, Hay algo nuevo, perdón, hay algo nuevo de esta colección desde la pandemia, que es de toda la editorial, en realidad que, bueno, obviamente no hace falta mucho explicar por qué, pero tenemos la enorme fortuna de que tanto María Laura Lori como Javier Beramendi, que es otro editor diseñador de la editorial, entienden el lenguaje de los IPAP, y entonces a partir del año pasado todos los libros de la editorial se hacen, los que se hacen en papel se hacen también en digital. No todos los que se hacen en digital se hacen también en papel, pero eso también tuvo que ver con asignación de recursos, digamos, no todos requerían o deseaban que además hubiera papel. Pero todos los que están en papel se busca tener un correlato digital que habitualmente tiene la forma de IPAB, que bueno, le pongo en especificaciones, pero no está mal quizás. El IPAB es un formato que se llama líquido, ¿qué quiere decir? Que todo lo que es maquetación, lugar en la página, en realidad es móvil y depende de los dispositivos que lo leen, cómo lo estructuran, ¿no? Entonces es un tipo de formato que tiene sus características, digamos, es muy ubicuo, pero para el tipo de diseño que requiere el trabajo con matemática, bueno, no se lleva bien, como acaba de decir María Laura, ¿no? Entonces, para esos casos todavía tenemos el ahora viejo PDF. Todavía funciona. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra? Sí, Vero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, y un poco el formato del concurso, digamos, esto sería estas dos instancias, el 2 de febrero, el 16 de julio, ya, si se aprueba lo que se presenta, se pasa al 16 de julio, y en algunos de los lugares leí que se proponen hasta 7 ganadores, y bueno, un poco más, si podían contar sobre el formato concreto del concurso, porque hasta ahora contaron más la formalidad del libro. Sí, en principio, en la primera instancia, se van a elegir los 8 mejores proyectos, ¿sí? Como dijo Flavia, hay evaluadores disciplinares generales y de la editorial. Los ganadores de esa primera instancia, los mejores proyectos, van a pasar a una evaluación concreta, disciplinar y editorial, ¿sí? O sea, vamos a buscar un evaluador para cada libro, de acuerdo a la especialidad, y los resultados se van a dar el año que viene. Después de esta instancia, obviamente nos vamos a comunicar por vía mail, ¿sí? Y las fechas están en las bases, noviembre 2022, ¿sí? De la segunda instancia, es decir, de los que ya presentaron el original después de haber ganado la primera instancia. Se hace la evaluación es muy concreta, las personas obviamente son de la especialidad, entonces van hacia lo puntual en el libro, ¿sí? De contenido, y nosotros hacemos la parte, como dijo Flavia, de la forma, lo formal, lo que tiene que ver con la parte de la edición, ¿sí? Y todo eso lo recibe el autor. Después se comunican los ganadores, y recién después se pasa a la instancia posterior, que ya tiene que ver con nosotros, que es de la edición, ¿sí? Pero bueno, el concurso tiene entonces esta primera instancia, que es de los proyectos, se presentan los proyectos, se evalúan, y quedan 8 proyectos, ¿sí? Los mejores 8 proyectos pasan a la segunda etapa, presentan su original, y después el original
final lo evalúa una persona del área, y obviamente la parte editorial la hacemos nosotros, y ahí se comunican los ganadores que van a ser editados a posteriori. No Para sé si- que tengan también una idea Bien, de gracias. cronogramas, si es por ese lado. El año pasado, en febrero del año pasado, se entregaron lo que serían las versiones de julio, o sea, las versiones finales de los manuscritos de los ganadores, pero justo recuerdan, en marzo inició la pandemia. Entonces se atrasó un poco ese proceso. Recién sobre el final del año pasado se terminó el proceso de evaluación. O sea, llevó más tiempo del que estamos proponiendo ahora, o sea, un semestre más prácticamente, pero bueno, porque la pandemia fue muy desconcertante, hubo que reestructurar todo, digamos, el tipo de trabajo. Bueno, de esos libros, 4 se publicaron este año, y los otros 4, que fueron 8 en total, se van a publicar, entendemos, entre el año que viene, y quizás puede quedar alguno para el 2023. También esto es importante, nosotros somos una editorial pequeña. ¿Qué quiere decir? No publicamos 100 libros por año. Entonces, de una sola colección podemos publicar 3, 4 títulos por año, no podemos publicar los 8 en un mismo año, porque tenemos un presupuesto y un equipo que puede hacer, digamos, para cada colección, si ustedes ven hay muchas colecciones, entonces puede hacer un número de libros de cada colección por vez, no podemos hacer todo junto, pero todo lo que se evalúe y salga, digamos, favorable el dictamen, se va a publicar. Y la idea es ir publicándolo así, secuencialmente. Cuando está terminándose la publicación del concurso anterior, ya alargamos el siguiente, o sea, la idea es que esa rueda no se vaya deteniendo. Pero no podemos garantizar qué fecha de publicación inmediata tengan esos libros, por esto que les acabo de contar. Y también por eso hacía yo la aclaración de la parte editorial, ¿sí? Una cosa va a ser el concurso en sí mismo, y después eso lleva a un trabajo posterior, ¿sí? En muchos casos, después de la evaluación disciplinar, nosotros hacemos una evaluación para, digamos, que el producto final, que va a ser el libro, quede lo más ajustado posible a lo que queremos, ¿sí? Y eso lleva a un trabajo que en general se hace con el editor y el autor, y también hace que los tiempos quizás sean un poquito más largos, pero posteriormente tenemos un producto de gran calidad. Entonces, también tener en cuenta esto, que una vez que resultan ganadores o son favorecidos, se inicia otro proceso que tiene que ver también con el trabajo editorial, ¿sí? De cualquier libro en realidad, que es lo que nosotros trabajamos. Trabaja el editor que le haya tocado el libro con el autor, hay que hacer ajustes, hay que adaptar bibliografía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso también tiene un tiempito, no es que ni bien resulte ganador, se va a editar. Todos los libros tienen, obviamente, como ustedes saben, un proceso posterior de edición, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Parece que no. María Laura, por diseño, ¿quisieras agregar algo? ¿Te parece que es importante comentar algo más sobre el tema imágenes o las imágenes de guarda? Nada, que observen también las tapas, eso para mí es importante. Miren cómo son las tapas rediseñadas, que aparecen con una inicial. Entonces, bueno, ya como para ir imaginando qué tipo de libro es, si tienen a mano uno físico, mucho mejor, pero si no vayan viendo, y contar lo de las guardas si querés, María Laura, también. Bueno, sí, las nuevas, el rediseño de la colección, implica que tenemos una tapa, así para acá muestro una, no sé si llegan a ver, la tapa es de carácter tipográfico, no tenemos imágenes en la tapa, pero sí tenemos lo que llamamos guarda de tapa y guarda de contratapa, donde tenemos imágenes en blanco y negro, que suelen ser imágenes representativas del gran tema del libro. Por eso es importante, como decía Flavia, tener el gran tema, aunque sea para simplificarnos la búsqueda de las imágenes que van a estar
iniciando y terminando el libro. Y también eso, el gran tema, nos ayuda a buscar la inicial. Si tenemos estudios urbanos, la U, en fin, el gran tema que nos ayude también a encontrar la inicial. Y una cosa con respecto a las imágenes, que no es crucial en esta etapa de ninguna manera, pero quizá para pensar el libro, si van a incluir tablas o gráficos, muchas veces nos encontramos con que los gráficos fueron tomados de otras fuentes, lo cual está bien porque se puede citar y eso es válido, pero para cuando tengamos que hacer el libro, aun cuando lo hayan tomado de otro lado, nosotros necesitamos un formato editable. Quiere decir, o que tiene que venir con su tabla de Excel, con los valores para que podamos volver a recrear ese gráfico, o que esté tomado en un PDF editable, o en un formato ahí, en fin, en algún formato que nos permita cambiar la tipografía para convertirlo a lo que nosotros necesitamos. Sí, se pueden tomar gráficos de otro lado, pero de alguna manera yo me tengo que encontrar con ese gráfico editable. No sé si es muy claro lo que digo. Y esto está bueno pensarlo, porque si van a buscar, pero después no pueden reconstruir el gráfico, la curva, o los valores, bueno, mejor saberlo de antemano. Lo mismo que las tablas. Está bien, se pueden tomar tablas si se necesitan de otros lados, bárbaro. Pero para cuando las pongamos en el texto no pueden ser imágenes. O sea que hay que recrearlas en el Word, en un Excel, donde sea que se pueda levantar como tipografía. Bueno, los que se tienen que retirar, perfecto, no hay ningún problema. Va a estar grabado esto, si podemos lo vamos a subir a algún canal y quizás Laura lo pueda compartir a quienes estén interesados. Y hay una pregunta más, que si existen criterios de evaluación que pueden conocerse, ¿no? El modelo de evaluación disciplinar general, digamos, para cualquier colección que nosotros usamos, se parece mucho a cualquier modelo de evaluación disciplinar de otros concursos, incluso académicos, de revistas y tal, pero básicamente tiene 7 preguntas, que si ustedes quieren se las leo como para que tengan una idea, ¿no? Es el trabajo, que no es el criterio del proyecto, estamos hablando del criterio ya del trabajo final, ¿no? Pero voy de atrás para adelante quizás. Pero el proyecto es el trabajo claro y legible en cuanto al estilo. Si no lo es, indique cuáles son las dificultades, de manera que podamos identificar dónde intervenir para clarificar lo que no quede claro. 2. El libro responde a las necesidades de la colección, cubrir un lugar vacante en la bibliografía existente sobre el tema. 3. ¿Cuál es el propósito del autor o autora o el del equipo? ¿Lo cumple el libro a ese propósito? 4. ¿Hace una contribución significativa a su campo? 5. ¿Cuál es su recomendación respecto de la publicación del trabajo, como en cualquier otra forma de evaluación, ¿no? Aceptarlo sin cambios sustantivos, aceptarlo condicionalmente, revisando los puntos sugeridos en A, tal y B, o rechazarlo por las razones estipuladas en tal, en 8, ¿no? Punto 6. Observaciones o sugerencias para mejorar este libro en vistas a su publicación. Y eso en caso de que hayamos resuelto que este libro es publicable. Luego, 7. Problemas identificados como elementos a corregir para considerar nuevamente la publicación, ¿no? Entonces, por favor, en lo posible, consignar tareas concretas a realizar, ¿no? Zonas específicas del texto a reescribir para que sea posible luego evaluar que ese trabajo ha sido hecho, ¿no? O sea, trabajar sobre el material que uno tiene. Y finalmente, las razones del rechazo. Entonces, si uno realmente cree que no, ¿por qué motivos no sería aceptable? Entonces, los criterios son criterios, digamos, de claridad, legibilidad, pertinencia, ¿no? Y que el texto cumpla con el objetivo que tiene el libro, que es aportar algo significativo al campo. Luego, más compleja es la evaluación disciplinar, la evaluación editorial, pero eso creo que ustedes no es lo que están preguntando. Están preguntando por la disciplinar, por la lectura del par, digamos, del par evaluador, que va a ser la mirada que les va a dar a ustedes sugerencias de contenido.
Bárbaro. Bueno, y si no es esta vez, sepan que se puede hacer otra vez, también eso es cierto, ¿no? O sea, la idea no es una competencia que excluya, sino que, bueno, en todo caso se puede volver a intentar las veces que sea necesario. ¿Algo más? ¿Alguna cosa que, no sé, Natalie, te parece necesario agregar algo? Wanda, que es una editora que también trabaja mucho con estos libros, y si no, cerramos. No, cualquier duda que les quede nos pueden contactar, tanto a mí como a Laura, de acá a la fecha hasta febrero que pueden presentar el proyecto, estamos a disposición para las preguntas que tengan. Sí, desde ya. Hasta luego. Bueno, Bueno, muy bien, muchísimas muchas gracias gracias. a todos Gracias y a a todas. Y bueno, estamos comunicados. Y buen año, si no nos hablamos de nuevo, que tengan un buen fin de año y que arranquemos uno mejor para todos. Muchas Bueno. gracias. Igualmente, muchas gracias.